que nosotros busquemos, hermanos, llenarnos del Espíritu para poder entrar en otra dimensión. Y es que eso es lo que, hermanos, eso es lo que nos va a diferenciar, hermanos, con la religión, hermanos, como según se dice llamar. Entonces, ¿cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo? Y si usted ya se llenó, hermanos, pues sigámonos llenando más, porque en el bautismo, hermanos, con el Espíritu Santo y fuego, hermanos, hay presencia del Señor. Uno es más sensible a escuchar la voz del Señor, hermanos, y creo que es importante que nosotros busquemos esa llenura. Entonces, yo le quiero hablar, hermanos, acerca de su presencia. Y miren, hermanos, pero antes quisiera que me acompañara a orar en el nombre de Jesús. Padre, amado, bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, amado Rey, por esta oportunidad que nos permitiste hoy de cantarte, Padre, de alabar tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor. Gracias, porque es una bendición el que nos hayas tomado en cuenta. Hoy pedimos, Señor, tu revelación, Padre. Oh, Señor Jesús, quita todo aquello, Padre, que sea humanamente, que no venga de ti, Señor, y que sea tu santo y bendito Espíritu el que nos guíe, Señor, el que nos lleve, Padre, a conocer esa verdad, Padre, y a poder recibirla. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Yo quisiera, hermanos, que usted me acompañara leyendo Génesis capítulo 3, verso 8. Y es que, hermanos, al Señor siempre, hermanos, el Señor ha querido, hermanos, que el hombre tenga comunicación con Él y que Él pueda, hermanos, estar, hermanos, el hombre pueda estar bajo la presencia de Él, hermanos. Y a mí me llama la atención porque mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco día, dice esta versión. Y el hombre y su mujer, dice, se escondieron, hermanos. ¿De dónde? ¿De qué se escondieron? De la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. ¿De qué personaje se está hablando acá la Biblia, hermanos? ¿De quién está hablando? De Adán y Eva, cuando le fallaron al Señor. Pero mire, hermanos, dice la Biblia que ellos estaban en la presencia del Señor. Mire, Dios ha sido bien, hermanos, a Dios siempre le ha importado, hermanos, que el hombre esté bajo su presencia, bajo esa cobertura que Él da. Pero, hermanos, ¿qué fue lo que pasó para que ellos perdieran, hermanos, o ellos hermanos, y a mí me llama la atención porque no fue Dios el que los sacó, sino ellos mismos decidieron salirse de la presencia del Señor. ¿Por qué fue? ¿Por qué causa fue, hermanos, que ellos salieron de la presencia del Señor? Por el pecado. Amén. Dice la Biblia que fallaron, hermanos, y a ellos al fallar, hermanos, a dejar que el culebro, hermanos, ahí, hermanos, abrieran puertas, ellos, hermanos, pecaron contra el Señor. Y automáticamente, hermanos, ellos, dice la Biblia, que salieron de la presencia, se escondieron, dice. Yo quisiera que leyéramos un poquito más arriba para ver qué más nos dice, porque es bien importante, hermanos, que usted y yo estemos en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, yo no sé en su caminar, no sé cuántos años tiene de servirle al Señor, pero a veces cuando le fallamos al Señor viene una acusación, ¿verdad? Cuando a veces, hermanos, viene, hermanos, y lo que menos queremos, hermanos, es estar en la presencia. Y no es que no quisiéramos, hermanos, sino a causa de eso viene una acusación, hermanos, que nos hace, hermanos, salir de la presencia. Pero hoy, hermanos, el Señor nos habla que nos conviene estar en la presencia del Señor, ¿sí? Porque, hermanos, en su presencia, hermanos, encontramos todos, hermanos, delicias, dice, hermanos, delicias en su diestra. Entonces, veamos lo que dice el verso 6. Vamos a leer el verso 4. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó el fruto de su fruto y comió, y luego se lo dio ¿a quién? A su marido que estaba con ella, y también comió. Entonces, dice el verso 7, se le abrieron los ojos de ambos
y descubrieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Por eso se hicieron, dice esta versión, taparrabos entretejiendo entre hojas de higuero. Al oír la voz del Señor, miren hermanos, que Dios se pasea por el jardín a la hora que soplaba la brisa, se ocultaron de entre los, que dice, entre los jardines del campo, dice esta versión. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y después vemos ahí que la palabra dice que ellos tuvieron miedo. Entonces, hermanos, desde ahí, desde ese principio de Génesis, se marca, hermanos, acerca cómo el hombre logra salir de la presencia del Señor. ¿Y cómo lo hace, hermanos? A través del pecado. Mire, hermanos, y después del pecado, ¿qué viene? Dice la Biblia que hubo temor en ellos. Por eso, hermanos, es bien importante. ¿Cuántos miedosos hay acá? Bueno, una parte es ser temeroso, otra parte es, hermanos, ser miedoso. Pero ellos dice, porque hay dos definiciones del temor, ¿verdad? Hay un temor de referencia al Señor, pero hay un temor que de alguna forma viene de un sinónimo de miedo. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que ellos sintieron miedo. Ellos, hermanos, hermanos, a causa de eso, hermanos, pudieron salir de la presencia del Señor. Y sabe, ahí en los versos después, hermanos, dice la Biblia que a causa de ese pecado, el Señor, hermanos, usted sabe que también le cayó a la culebra, le cayó a ella y le cayó a los tres, ¿verdad? Porque uno se tiraba a la chibolita, ¿verdad? Fue la serpiente. Y la mujer se la tiraba al varón y el varón se la tiraba a la mujer, pero al final los tres cacharon, porque ustedes ven esos pasajes, la serpiente, lo que el Señor le profetiza, hermano, y declara sobre ella, sobre la mujer y sobre el hombre. Entonces, hermanos, lo que quiero dejar marcado acá, hermanos, desde que el inicio, desde el Génesis, el Señor siempre habló, hermanos, acerca de que es importante que nosotros estemos en su presencia. Amén. La presencia del Señor es bien importante. Entonces yo me quiero, hermanos, trasladar a lo que dice Primera de Samuel capítulo 5 verso 1. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 5 verso 1. ¿Cuántos llevamos la presencia del Señor? Hoy usted trajo la presencia de Dios a este lugar, ¿sí? Hoy usted trajo, hermanos, el arca del pacto, hermanos, y hoy acá está y hicimos una fiesta. Pero mire, hermanos, ahí el poder cargar la presencia del Señor, hermanos, también, hermanos, es un compromiso, ¿sí? Es un compromiso, hermanos, el poder nosotros estar en la presencia, llevar la presencia del Señor, porque tenemos que ser vasos, hermanos, tenemos que ser utensilios, hermanos, limpios. Y eso lo habla la Biblia, porque yo, antes de leer ese pasaje, mire lo que yo encontraba en el Salmo capítulo 96, verso 9. Mire uno de los requisitos de aquellos que llevaban la presencia del Señor. Salmo 96, 9. Adorad al Señor, que dice, en vestiduras santas. Mire, temblad ante su presencia toda la tierra. Hermanos, mire cómo tienen que ser las vestiduras, hermanos, para llevar la presencia del Señor. Vestiduras, que dice la palabra del Señor, vestiduras santas. Podríamos decir en otras palabras, hermanos, vestiduras blancas de lino fino, amén, sin mancha y sin arruga. Usted sabe que cuando los enemigos, hermanos, se llevaron el arca del pacto de David, delante de David, hermanos, no recuerdo cuál es el nombre de este personaje que quería alcanzar a tocar el arca, hermanos. Y, hermanos, ¿qué pasó con este hombre cuando dice que se iba a caer el arca? Dice que este hombre se lanza, mire, hermanos, a pudiéramos decir que era una acción buena, porque no quería que se cayera el arca. Pero, hermanos, se tira, y cuando se tira a agarrarlo, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que quedó, ¿qué? Quedó muerto. Amén. Ese hombre por tocar el arca del pacto que llevaban ahí. Entonces, miren lo que le pasaron también a estos hombres en Primera de Samuel capítulo 5 verso 1. Quisiera que leéramos, empecemos a leer, hermanos, porque aquí hay mucho que poder ver. Aquí es cuando los filisteos, hermanos, mire, por eso, hermanos, de alguna forma dice la Biblia que debemos de buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y es importante, hermanos, que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, ¿verdad? Porque, hermanos, estamos siendo, hermanos, trasladados. Nosotros hablamos con los hermanos de alabanza. El estar, hermanos, en la alabanza no es solo por cumplir un privilegio. Estamos llevando el arca del pacto. Y si estamos presentando fuego extraño, o si estamos tocando un instrumento, hermanos, con las manos sucias, déjenme usar esta palabra, de alguna forma, hermanos, estamos contaminando el altar. Por eso es bien importante, hermanos. Por eso a veces usted ve que es bien peleado, hermanos, en el área de la alabanza. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo de alguna forma siempre quiere, hermanos, el poder ver de que Judá no pueda subir, que Judá no pueda pelear. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Judá es alabanza, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que van adelante? Pues es Judá. Entonces, volviendo a este punto, hermanos, mire, estos hombres que se robaron el arca, se lo llevaron. Ellos dijeron, vamos a ser bendecidos. Si el pueblo de Israel es bendecido por llevar el arca, nosotros también queremos hacer lo mismo. Pero, hermanos, no era solo así, no eran, ellos eran enemigos de Israel. Y vamos a ver que ellos ya no quisieron, hermanos, el arca del pacto, porque cayó, mire, hermanos, cayó juicio en estos hombres por tener esa arca, hermanos. Entonces, yo aquí me pongo a pensar, si usted y yo somos sacerdotes, ¿verdad? Somos sacerdotes, amén. Dice la Biblia que entramos hasta el lugar santísimo a poder, hermanos, llegar hasta ahí, amén, como sacerdotes, porque antes no lo podíamos hacer. Entonces, si nosotros estamos en esa luz shekinah, que es la presencia del Señor, y usted sabe que el que entraba ahí, hermanos, si había pecado en él, dice la Biblia que quedaba muerto, y lo iban jalando ahí con una cadenita, hermanos, ¿verdad? Y tenía ahí, si dejaba de hacer ruido, hermanos, sabían de que ese hombre, hermanos, ahí quedaba, ese sumo sacerdote ahí quedaba. Yo me imagino, hermanos, que la expectativa del pueblo, ¿verdad? Ya escuchando para ver si sus ofrendas eran recibidas, hermanos. Y ya no escuchaban bulla, hermanos. Yo creo que era sorprendente. Mire todo el pueblo alrededor de la tienda, hermanos, esperando, hermanos, que sus ofrendas fueran ser aceptadas. Entonces, vemos la expectativa de lo que estaba ahí. Entonces, pero si ese hombre, hermanos, como decía un pastor, yo creo que los hijos y la familia le preguntaban al sumo sacerdote, papá, ¿estás bien delante del Señor? Papá, no va a hacer que te sacara al muerto, porque ese era, hermanos, se queda bien delicado, hermanos. Por eso no todos entraban, hermanos. Unos solo se quedaban en el atrio, otros entraban en el lugar santo y solo uno entraba en el lugar santísimo. Y ahora usted y yo, hermanos, como sacerdote podemos entrar hasta ese lugar santo. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, el vaso o la forma como lo estamos haciendo, porque, hermanos, mire, eso es bien tremendo, eso es bien delicado. Por eso el Señor nos habla, salir de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces, tampoco, hermanos, yo aquí no le vengo a acusar, a meter miedo, no. Al contrario, hermanos, yo creo que nos santifiquemos para el Señor, amén, porque estamos siendo portadores de la presencia del Señor. Entonces, leamos lo que dice 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Los filisteos, voy a cambiar esta versión aquí. Los filisteos tomaron ¿qué? El arca de Dios y la llevaron ¿a dónde? A Ebenezer, a Asdod. ¿Usted sabe qué quiere decir Ebenezer? No es como siempre lo hablamos, ¿verdad? Que es hasta aquí me ha ayudado Jehová. Esa palabra no significa Ebenezer. Ebenezer, roca de ayuda, quiere decir Ebenezer. Entonces, cuando usted le digan, mira, ¿qué quiere decir Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No, eso no significa, hermanos, ¿verdad? Significa roca de ayuda. Entonces dice acá que los filisteos capturaron el arca de Dios y lo trasladaron ¿de dónde? De Ebenezer a Asdod. ¿Quiénes lo robaron? Los filisteos. ¿Y quiénes eran esos feos? Los enemigos de Israel. Dice, y ahí tomaron el arca de Dios, dice, tomaron los filisteos el arca de Dios y mire, ya se me movió esto acá, déme un segundo. El arca de Dios, mire, hermanos, le pedimos sus oraciones, porque esto no lo voy a decir aquí, porque si no lo vas a escuchar. Tengo que pedir al Señor una cañonera, hermanos, o una televisión así chula ahí para que veamos una liga después. Ahí para pasarle ahí, hermanos, los versículos. ¿Y usted cree que el Señor nos lo puede dar? Amén. El Señor es un Dios grande, hermanos, amén. Y el Señor pues lo va a hacer en su tiempo.
porque es así interesante que usted pues pueda ver los versículos ahí le pueda llevar la secuencia de ellos. Entonces dice el verso 2: entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y lo introdujeron. ¿En dónde? Mire, hermanos, ¿dónde lo introdujeron? En el templo de Dagón, hermanos. ¿Dónde introdujeron el arca, hermanos? Es que, hermanos, no podemos servir a dos señores. Amén. No podemos servir al Dios de las riquezas y al Dios de Israel. No podemos. Y ellos querían mezclar la presencia, el arca del pacto, con el Dios de ellos, hermanos. Por eso es bien interesante, y la Biblia dice que nosotros no debemos de adorar ídolos, pero hago un énfasis. Usted sabe que ídolos no es solo lo que normalmente conocemos, que son imágenes. No, ídolos son muchas cosas. Puede ser un carro, hermanos, puede ser un bien material, un hijo, una hija, hermanos, un familiar. No sabe qué puede ser un ídolo, todo lo que le quita lugar a Dios. Pero mire estos hombres, ¿dónde colocaron, hermanos, el arca de Dios, hermanos? ¿Dónde lo colocaron? Dice que lo introdujeron en el templo de Dagón y lo expusieron al lado de Dagón. Pero mire, usted sabe que la presencia del Señor, hermanos, es poderosa. Mire lo que pasó. Lo que pasó ellos al colocar la presencia del arca del pacto. A la mañana siguiente, dice, a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, y he aquí que Dagón había caído, mire, hermanos, rostro en tierra, mire, hermanos, delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Mire, hermanos, a Dios tan poderoso, hermanos, usted sabe que para Él no tienen que haber ídolos. Y el Señor les demostró ahí, hermanos, su poder, su manifestación, y les dio una lección, hermanos. Y ellos pensaron que ahí iba a estar no, destruyó esos ídolos, hermanos. Mire, una de las cosas que hace cuando la presencia de Dios está en nosotros, empieza a destruir ídolos dentro de nosotros. Así que por eso, hermanos, es importante que nosotros anhelemos la llenura, la presencia del Señor, porque ahí el Señor, el mismo Dios nos va liberando, hermanos. Porque usted sabe que hay muchas formas de la liberación. Está por la imposición de manos acerca de una administración, cuando usted puede ir con una delegación. Pero también la palabra y la presencia puede ministrar. Porque como dice la Biblia, eligieron a aquella mujer de tu interior, correrán ríos de agua viva. ¿Y qué hace el agua, hermanos? Limpia. ¿Por qué es que nos bañamos, hermanos? Porque a veces tenemos unas cadenas aquí, unas cadenitas de oro ahí, va, hermanos, y a veces necesitamos ahí bañarnos, hermanos. Pero porque es para limpiarnos. Y la palabra, hermanos, que es la presencia de alguna forma también, hermanos, ella nos va a limpiar. Entonces estos hombres dijeron, ahí va a estar el Dios de Dagón. Y Dios, hermanos, dice que cayó. Pero mire lo que dice el verso 5, el verso 4. Entonces se había caído Dagón y ellos lo levantaron nuevamente. Dice el verso 4: pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del Señor. Mire, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón. Hermanos, aquí habría que ver otro estudio acerca de eso, hermanos, pero yo no es eso lo que le quiero comentar. Pero mire lo que pasó con estos ídolos. El Señor les demostró a ellos, hermanos, de que Él, hermanos, es el Dios de dioses, amén. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso les demostró ahí, hermanos, que no tenía que haber ningún ídolo en ellos. Veamos lo que dice el verso 5. Hermanos, ahorita cuando me acordé de esto, le contaba aquí a los hermanos lo que vimos ayer en la calle, ¿verdad? Yo me imagino que así, porque dice que yo sin qué, sin cabeza, dice ahí, va, hermanos. Yo no le estoy metiendo mucha lica ahí, dice que no tenía las dos palmas de sus manos, dice que estaban cortadas. Y dice, pero primero dice que la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. ¿Qué era el umbral, hermanos? Es la parte de abajo de la puerta, amén. Hasta ahí estaban, hermanos, o sea, lo que había hecho el Señor con este Dios. Pero mire lo que dice el verso 5: por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón, ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Dice el verso 6:
Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió. Miren, hermanos, los hirió. ¿Con qué los hirió? Con tumores, tanto a Asdod como a todos sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Enviaron pues e hicieron venir a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron el arca del Dios a Israel. Y mire lo que dice el verso 9. Y sucedió que cuando la habían, dice, y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra, mire, ellos dijeron: saquémosla de acá y mandémoslo a Gat, porque dice la Biblia que había caído tumores en ellos. Amén. Y ellos dijeron: saquémosla de este lugar y mandémoslo para el otro, para esta otra ciudad, hermanos. Y ahí pasó lo mismo, hermanos, pasó lo mismo. Cayó juicio de Dios, hermanos, por tener otros dioses. Entonces, vean lo que sigue diciendo. Dice el verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios, ¿a dónde? A Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo: han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, hermanos, déjenme usar esta palabra. Se tiraban la chibolita uno al otro que la quería, pero ya nadie quería, hermanos, porque estaban viendo el juicio de Dios. Por eso, hermanos, es delicado. Por eso ya les hablo a mis hijas, hermanos, de que no por ser nuestros hijos, hermanos, van a heredar un privilegio, hermanos, o van a heredar algo. No, tienen que consagrarse al Señor, hermanos, porque así tiene que ser. Usted sabe, hermanos, que el evangelio, la salvación no se hereda, amén, solo porque usted está siendo consagrado, sus hijos van a ser salvos. No, hermanos, ellos tienen que tener un encuentro personal. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque la presencia del Señor es así, y tenemos que enseñarles, hermanos, que esto, los privilegios que se toman, hermanos, no importa dónde, hermanos, sea en parqueo, hermanos, servidores, acá, hermanos, todo es importante, porque ahí estamos ministrando la presencia del Señor, amén. Por eso es bien importante, hermanos, que debemos tener cuidado, porque puede ser, hermanos, que pueda caer alguna consecuencia si nosotros, hermanos, no estamos llevando el arca del pacto o la presencia del Señor. Entonces, veamos, entonces nadie quería el arca del pacto, ¿verdad? Porque a todos les estaba cayendo tumores al pueblo de Israel. Vea lo que dice el verso 11. Enviaron pues y reunieron a todos el verso 11, reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: sacad de acá el arca de Dios de Israel y que vuelva, ¿dónde? A su sitio, para que no nos mate a nosotros, a nuestro pueblo. Porque, miren, hermanos, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada ahí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Amén. Mire cuánto tiempo tuvieron el arca del pacto estos filisteos. Dice el verso 1 del capítulo 6. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses, hermanos. 7 meses que estuvieron ahí, hermanos. Pero, hermanos, porque ellos tenían otros ídolos, cayó juicio del Señor. Entonces, yo con esto, hermanos, le quiero decir, hermanos, que debemos de cuidarnos nosotros como portadores del arca, la presencia del Señor. Y a mí me llamaba mucho la atención, hermanos, porque en las actividades que hacemos en Jalapa y cuando nos invitan, hermanos, yo lo veo que todos llevamos el arca a un lugar. Y ayer, que fue algo evangelístico, vimos la mano del Señor, hermanos. Le platicaba a los hermanos acá un poco, ¿verdad?, de que el Señor se hizo manifiesto, ¿verdad? Solo en el grupo que nos tocó de Oasis, hermanos, hubieron casi 18 hermanos entre reconcilios y los que aceptaron. Y no digamos los demás grupos, que no ha sido el dato, hermanos, pero fue algo glorioso, hermanos. Fue algo glorioso ver nos tocó ahí con un hermano ministrar, hacer la invitación a una mamá y a una hija, hermanos. Mire, la hija cuando acepta, definitivamente el Espíritu estaba redarguyendo, hermanos, ahí en su vida, porque se le empezó a hablar, hermanos, y cuando se empezó a hablar del Señor, empieza, hermanos, a recibir ella en la calle, hermanos, jovencita de 18 años.
Y ella sí quería reconciliarse y la mamá no. Pero la mamá era la hija y todo fue tocada, hermanos, por el Señor. Y las dos reconciliaron, hermanos. Las dos reconciliaron, hermanos. Desde que empezó la pandemia, hermanos, se dejaron de congregar. ¿Cuánto llevamos ya de la pandemia? 2 años, ¿verdad? 2 años, hermanos, que se alejaron del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Nosotros llevamos la presencia del Señor. Pero nosotros, hermanos, como portadores, de alguna forma, hermanos, tenemos que ir quitando todo aquello de lo que no le agrada al Señor. Entonces, hermanos, ¿verdad que es delicado ahí? Ya cuando uno empieza a ver, hermanos, un poquito delicado. Y no solo decir, no, hermanos, pero yo creo que tenemos que ir perfeccionando, tenemos que ir evolucionando. Y en esa evolución, de alguna forma, el Señor ve las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? De que queremos agradarle, de que nos estamos esforzando por agradarle al Señor. Y de alguna forma el Señor nos ha de recompensar, hermanos, a través de ese deseo, hermanos, de poder agradarle a Él. Entonces, vimos en el pasaje de Génesis que hay, hermanos, la voluntad del Señor siempre ha sido que sus hijos permanezcan en su presencia. Amén. Pero el poder tener la presencia del Señor de alguna forma, hermanos, nos ayuda. Mire, quisiera que me hablara en Jonás capítulo 1, verso 3. Por eso, hermanos, y yo con eso le quiero decir con lo que habla Jonás. ¿Usted sabe quién es Jonás? El que se lo tragó, ¿quién? El pececito. Unos dicen que es eso, ¿verdad? Pero la Biblia en una versión dice que es un monstruo marino, un monstruo marino el que se tragó a Jonás. Mire lo que dice Jonás capítulo 1, verso 3. Jonás, ¿qué es lo que no quería hacer Jonás? No quería ir a predicar, hermanos. No quería, mire, a veces huimos de la presencia del Señor. A veces, hermanos, huimos de la presencia del Señor y tenemos algún privilegio hermoso y no queremos ir. Como dijo una hermana un día, ay, hermano, le tocaba un privilegio, ya miro que no llego. Es que tengo unos nervios, pero ya miro que ya no llego, le voy a decir que me voy a reportar enferma. Hermanos, eso es huir de la presencia del Señor. Y el Señor le pone, hermanos, a usted ir a hablarle a una persona ahí en el bus y usted dice, pero qué raro se va a ver que me levante aquí a predicar en el bus. La que van a decir, todos ahí se van a burlar. Empiezan un montón de estorbos, hermanos. Pero, hermanos, si el Señor nos manda, lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y miren lo que le pasó a Job, hermanos, pero eso es delicado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el salirnos de la presencia del Señor nos puede costar, hermanos, incluso, déjeme decir, nuestra salvación. Un hermano decía a veces por chiste que a veces lo molestaban uno de sus vecinos y decía, hermanos, le decía al pastor, deme 5 minutos salirme de la gracia del Señor para yo ir a demostrarle a ese mi vecino quién soy yo. Y un día el pastor, entre broma, a veces sí hacíamos chiste, pero un día le dijo, hermano, y si ya no, en esos 5 minutos ya no regresa. Y es así, hermanos. O sea, tenemos que tener cuidado el salir de la presencia del Señor. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? El salir, hermanos, de alguna forma, hermanos, hubo maldiciones, hermanos. Hermanos, hubieron maldiciones. En Eva hubieron maldiciones, hermanos. Que hoy por hoy, déjenme usar, hermanos, pero han caído sobre la mujer y que solo Cristo lo ha podido quitar, hermanos. Pero han caído maldiciones que el Señor de alguna forma dejó, hermanos, a través de la desobediencia de ellos. Pero, repito, Cristo es el que viene a quitar todo eso que venía, hermanos, y que venía a causa del pecado, venía de esas generaciones. Cristo lo ha, hermanos, quitado en medio de nosotros. Amén. Toda maldición de generación en generación. Entonces dice Jonás capítulo 1, verso 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Mire, lejos de la presencia del Señor. ¿Y cómo fue su vida? Dice que y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Otra vez vuelvo a repetir, lejos de la presencia del Señor. Hermanos, mire, ya lo hemos platicado varias veces, hermanos, pero a veces no nos alejemos de la presencia del Señor. Y mire, ayer el Señor me dio una confirmación allá en Jalapa. A veces decimos, mire, hermanos,
venga aquí adelante, venga a danzar, venga a cantar, venga a arrodillarse, porque aquí está la reventazón, dice, hermanos, aquí están las olas, véngase aquí hasta aquí adentro, porque allá solo le va a llegar aquí el agua a los pies y se va a correr y se va a ir. ¿Cuántos han estado en el mar? Y los que le tienen miedo al mar, solo vamos al piecito así, y viene la ola y nos vamos, nos regresamos, porque nos puede jalar. Pero hermanos, en la presencia del Señor tenemos que estar en la reventazón, donde nos mojen las olas. Mire, hermanos, y mire, ayer, hermanos, que estábamos ahí en la administración, hermanos, en una de las administraciones, pasé, hermanos, porque yo dije, yo quiero llevarme una experiencia acá de este lugar. Y mientras estamos acá, igual venimos platicando con Joay en el camino, estamos ahí, hermanos, cuando siento, hermanos, porque habían unas jarras de agua y el Señor puso a los pastores a agarrar las jarras, hermanos, y empiezan a mojarnos, hermanos. Mire, literalmente sentí como que estaba dentro del mar, hermanos, y estaba en esa reventación, y automáticamente me dijo el Señor: es aquí donde yo quiero al pueblo, es aquí adelante en mi presencia donde yo voy a empezar a manifestarme más. Entonces, hermanos, no nos quedemos, aquí está, hermanos. ¿Y por qué allá atrás, hermano? Pero allá el Señor está. Sí, pero allá son los servidores los que deben de estar. Pero usted, si viene a meterse en la presencia del Señor, le aconsejo, hermanos, vengamos a la reventación. Y ahí nos van a envolver las olas del Señor en su presencia, hermanos, y nos van a revolcar, hermanos. Nos van a revolcar, así como dice el apóstol, las hermanas que cocinan las chuletas migajas. ¿Cómo las revuelcan? Entre la miga, todo, hermanos, que quede bien, bien revolcadas. Así el Señor nos quiere revolcar en su presencia, hermanos. Y eso de alguna forma también es un acto de fe el que nosotros de alguna forma pasemos. Pero ¿qué dice que hizo Jonás? Se alejó de la presencia del Señor. Y poco a poco, hermanos, fue descendiendo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado el alejarnos de la presencia del Señor. No nos quedemos en el atrio, hermanos. No nos quedemos en el atrio. Si usted se queda en el atrio, usted sabe que el atrio estaba a la intemperie. En el atrio no había cobertura, hermanos. Pegaba al sol. ¿Y cuáles son las molestias del sol? O sea, lastiman el sol, molesta, queman. Y ayer que íbamos para arriba, que íbamos subiendo para arriba, dijo el hermano, nos llevaron en un pick-up. Le decían los hermanos que estaba lejos, hermanos, ya nos caíamos del pick-up. Y nos llevaron, y ese sol estaba ardiente, y todos buscábamos la sombra, evangelizamos y casi que jalamos al hermano: véngase aquí a la sombra. O a veces nos metíamos un poquito ahí a la pestaña en la casa, hermanos, porque el sol molesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está en el atrio? ¿Qué es lo que se da en el atrio, hermanos? O sea, está el sol ahí, hermanos. Entonces, si usted se queda en el atrio, va a ser como el hermano del hijo pródigo, que dice la Biblia que estaba la fiesta, hermanos, estaba la presencia de Dios adentro. Dice la Biblia que habían danzas, hermanos, había júbilo, y el hermano no quería entrar. Y el padre todavía le dice, llegó, hermanos, y lo rogó que entrara, y no quiso entrar, hermanos. ¿Y qué había, hermanos? Había molestias en él, estaba enojado con su hermano. Entonces, si usted se queda en el atrio, hermanos, discúlpenme, pero vamos a salir igual, así como otra. Pero si usted entra al atrio con sus puertas, con acciones de gracia, entra hasta su presencia, da alabanzas al Señor, hermanos, va a entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Se alejó. Y el Señor, en su misericordia, mire, hermanos, todavía le da una oportunidad a Jonás. Y no solo una, hermanos, sino a través del Señor nos da siempre oportunidades. Amén. Porque dice la palabra del Señor que nuevas son cada mañana, que dice sus misericordias. Quiero leerle otro pasaje de la Biblia, y lo que habla Génesis capítulo 4 verso 16. No sé si hay más agüita allá adentro que me puedan regalar. Dice Génesis capítulo 4 verso 16. Aquí estamos hablando, Dani hablaba de Caín y Abel, de lo de la ofrenda, amén. Mire lo que dice Génesis capítulo 4 verso 16. Y salió Caín, ¿de quién? De la presencia. Hermanos, mire, no es el Señor el que nos expulsa a la presencia del Señor, somos nosotros, hermanos, lo que nos salimos de la presencia del Señor. Entonces dice Génesis capítulo 4, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, hermanos. Y usted ve
que no solo se sale, sino él mismo profetiza: ahora seré un vagabundo errante, dice, sobre estas ciudades, hermanos. O sea, el mismo pecado, hermanos, hace que el Hijo de Dios salga de la presencia del Señor, de la cobertura que el Señor tiene, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Y a mí lo que me llama la atención, hermanos, es de que ¿dónde se da este pecado? En la administración de las ofrendas. Amén. En la administración de las ofrendas, porque ahí fue, hermanos, donde Dios se agradó más de la ofrenda de ¿quién? De Abel que de Caín. Y ahí entró, hermanos, en Caín, hermanos, en su corazón una puerta, hermanos, y al final terminó pecando, hermanos, contra Dios y contra su hermano. Y después dice que salió de la presencia del Señor. Hermanos, que Dios reprenda al diablo, pero Luzbel, ¿cómo fue que salió de la presencia del Señor, hermanos? Estaba ahí, hermanos, por haber entrado, dice, la iniquidad, dice la palabra del Señor. Y él fue expulsado, hermanos. De alguna forma, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de salir de la presencia, porque nos puede costar muy caro, hermanos, el poder salir. Le voy a dar otro último pasaje, y con esto quiero finalizar. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 33, verso 15. Yo quiero que usted agarre hoy esta palabra a su vida, hermanos. El Señor le da las instrucciones a Moisés y le dice que tiene que llevar al pueblo. Y siempre tiene que ser así todo lo que hagamos nosotros, hermanos. Mire lo que dice el verso 14. Voy a leerlo acá, déjeme un segundo, déjeme buscarlo acá completo. Dice Éxodo capítulo, que le dije, 33, verso 14. 33, verso 14. Vamos a leer desde el verso, si quiere, verso 12. Moisés le dijo al Señor: tú me ordenes que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. A pesar de que me dijiste esta versión, yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Y la otra palabra dice: y también has hallado gracia ante mis ojos. Perdón, voy a hacer una pausa. El pastor José nos da una palabra a los que íbamos con él. No sé cuántos escucharon eso, porque ayer lo aprovechamos al pastor José. Ustedes ahí no se va contando testimonios y no se va contando remas, y nosotros, hable el pastor, en ese caminar ahí le sacamos bastante al pastor. Y él decía que este es el año, hermanos, donde el Señor iba a derramar gracia sobre la iglesia y sobre sus hijos. Iban a venir bendiciones, hermanos. Y él decía, hermanos, las bendiciones, ustedes no van a seguir las bendiciones, el dinero, pero esas bendiciones lo van a seguir a usted. Y yo quisiera voy a contar este testimonio, hermanos, porque viene a esto de lo que el Señor, porque así le dijo el Señor que iba a hallar gracia sobre Moisés, pero después le quiero explicar por qué le digo eso, y tiene que ver con la presencia del Señor. Y lo voy a decir, hermano, porque a mí me impactó este testimonio, y creo que este es el tiempo. De alguna forma, si usted, hermanos, honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Y él decía, hermanos, ustedes saben que allá el pastor Otto Ortiz en Estados Unidos, pues está, hermanos, la obra se está expandiendo de una forma, hermanos, sobrenatural, hermanos. Ya tiene varias iglesias que están bajo su cobertura, hermanos. Creció, el Señor le da una palabra, una revelación a este hombre. Y sorprendente, hermanos, porque viene, hermanos, llega un empresario gringo a la iglesia de él, empresario con mucho dinero, y le llega y le dice: pastor, le dijo, le quiero decir algo. Yo tengo lo que usted no tiene, le dijo, pero usted tiene lo que yo no tengo. ¿Y a qué se refería con eso, hermanos? O sea, que él tenía lo económico, de lo cual el pastor no lo podía tener, pero él tenía la presencia del Señor, y lo cual él no la tenía. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor le reveló, dice la Biblia, que el hermano se dio al pastor y todo, y se congregó. Cuando se congrega, hermanos, el Señor usa a este varón y le hace dos cheques. Les hace un cheque. ¿Cuánto era? Para que digan los hermanos que no es. ¿De cuánto? $10,000, hermanos. Un cheque de $10,000, y el otro, ¿cuánto era? De $5,000, hermanos.
Oiga, bien, primero le enseña el cheque de $5,000. Le dice, pastor, aquí está este cheque. Le dijo. Cuando el pastor vio, ¿cuántos $5,000 a quetzales? Estamos hablando, son como 40,000, vamos a decir, es a 8 quetzales el dólar, ¿va? Como 40,000 quetzales. 40,000 quetzales, hermano, no está nada despreciable, ¿va? Con uno de a estas alturas, con uno de a 100 decimos, uno de a 10 decimos, uno de a 10 ya no está, sería bienvenido. Entonces, hermanos, le da, y sabe que solo pastor le dijo, este de $5,000, este no es para usted, ese es para la obra del Señor. Usted lo va a invertir en la obra del Señor, en lo que el Señor ponga en su vida. Y este cheque que usted va acá, 10,000, este sí es para usted. Y ese es para que usted vaya con su familia a comer, a salir, vaya a evangelizar a Mickey Mouse. Usted sabe quién es Mickey Mouse. Es Disney, ¿verdad? Que lleve a su familia, se lleve ahí a Disney, a Orlando, Florida, y vaya ahí a evangelizar a Mickey y compre lo que sea. Y a cada hijo, hermanos, le regaló $1,000, hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque el pastor decía, este es el tiempo de la gracia del Señor sobre su vida. O sea, no se va a sorprender usted, hermanos. Usted no va a ir a pedir, mire, soy pobrecito, vengo a orar por su negocio para que usted me dé. No va a ir a hacer eso usted, o como hacen muchas personas, temprano, vengo aquí, hermana, a visitarle, no, a orar por usted y para que le dé la bolsa solidaria. No, hermanos, las bendiciones, usted solo encárguese de servirle al Señor y el Señor va a tener cuidado de usted, va a tener cuidado de su vida, hermanos, de su comida, de que usted se toma su coquita, porque el Señor lo consiente a veces, hermano, y le da coquita, amén. Ayer lo consintió el Señor, puro rey, estábamos nosotros ahí, hablamos con los hermanos, como Señor, la gracia del Señor, hermanos. Entonces, en este tiempo, hermanos, va a haber un derramamiento de gracia, hermanos, sobre la iglesia. Así como Esther halló gracia sobre el rey, amén. Y así, hermanos, en el tiempo el Señor va a dar. Entonces sigo leyendo para terminar este pasaje. Entonces dice el verso 11, Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además me has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y te halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mire, hermanos, mire lo que le responde Dios. Él respondió, mi presencia irá contigo. Hermanos, mire, no pongamos excusas, que en algún momento lo van a mandar a algún lugar. Mira, tenés que ir a hacer este discipulado allá a San Cristóbal. Pastor, pero y me va a dar para la gasolina. Pastor, me va a dar para mi pasaje. Pastor, usted sabe que esto se llena y no solo es palabras, sino también tortillitas. Hermanos, Moisés así le hizo. Dime quién irá conmigo, le dijo. Él diría, le iban a mandar esto, hermanos. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Entonces, hermanos, si el Señor le da algo, hermanos, si el Señor lo envía, usted no esté preguntando qué me va a dar para poder. Usted solo dígale al Señor, Señor, heme aquí, envíame. Y el Señor le va a respaldar, hermano. El Señor le va a dar lo que usted de alguna forma necesita. Entonces aquí le dice el Señor, respondiendo, le dice, mi presencia irá. Hermanos, ¿qué más, hermanos, con la presencia del Señor? ¿Qué más que en la presencia del Señor, hermanos? Él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Vamos a ver qué dice otra versión. Dice el verso que estamos, el verso 14. Dice, bueno, también dice descanso. Hay unas versiones que dice reposo. Sí, reposo. Entonces, vea lo que dice el verso 15. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia, le repite, no va conmigo, no nos hagas partir de aquí. Entonces ya después que el Señor le dice, mi presencia irá contigo, no, dijo Moisés, es lo más importante. Y ahí le especifica y le responde, entonces, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir, hermanos. Y el Señor nos ha mandado con su presencia. Entonces
vaya en fe, hermanos. Vaya en fe, hable a la gente, hermanos, de Cristo, hermanos. Evangelicemos, hablemos a las personas, porque la presencia del Señor va con nosotros. Amén. Hagamos hazañas, hermanos, delante del Señor, porque su presencia va con nosotros. Entonces, hermanos, es un tiempo, hermanos, donde el Señor se quiere manifestar a través de ¿qué? A través de su presencia. Yo quisiera que se pusiera de pie, hermanos, en esta mañana. Y es una bendición el poder estar acá, hermanos, y que su presencia esté con nosotros. Amén. El Señor nos mandó acá, hermanos, a servirle a este lugar, y lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Seguir haciendo con gozo, con alegría, aunque todavía vemos muchas sillas, muchísimas sillas. José ahí me contaba un sueño ahí que el Señor le dio una visión, y creemos, hermanos, creemos. No es la promesa. Ahí no estaba, esa no me la contó. Sí. Yo creo que después me ibas a contar eso. Pero ahí el Señor le dio, ¿me permitís contarlo, José? Ahí que el Señor le dio, hermanos, que este lugar estaba lleno, hermanos, y que había danza aquí, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Y me decía José, que las hermanas que estaban danzando no eran conocidas, dice. Qué tremendo, hermanos. No habían, y dice José que el uniforme de ellas era un uniforme precioso, que no lo ha visto en ningún lugar, hermano. O sea, por lo menos en las iglesias era un traje diferente, porque, o sea, los trajes también son hermosos los de allá, ¿verdad? Era un traje diferente que no habíamos visto. un traje bonito ahí, hermanos, que el Señor. Entonces, creemos, hermanos, ¿verdad? De que y caminamos en pos de ello y de lo que el Señor ha de hacer en este lugar. Amén. Sigamos confiando en el Señor, que el Señor tiene el control. Entonces vamos a orar, hermanos, y tomemos un tiempo para decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Padre, gracias en esta hora, Señor Jesús, por la bendición, Padre, que hoy nos permites, Padre, ver a través de tu palabra, Señor. Tanta presencia, Señor, que tú, Padre, has dejado sobre tu pueblo, Señor Jesús. Tanta presencia, Padre amado, bendito, que tú, Señor Jesús, nos permites, Padre, poder, Señor, estar en ella, Señor Jesús. Gracias, porque a pesar, Padre, de muchas situaciones que a veces nos alejamos, Señor Jesús, de ti, Padre amado, oh Señor Jesús, no queremos salir de ella, Padre, porque tanta bendición, Señor Jesús, que tú das a nuestras vidas. Podemos ver, Padre, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos, Señor Jesús, que ya no podemos. Es ahí donde tu presencia, Padre, viene como ese aceite, Padre, a nuestras vidas, Señor Jesús. Por eso es lo que te pedimos, Señor Jesús, que tú nos llenes, amado bendito Jesús. Oh, que por medio de ese Espíritu Santo, Padre, el cual tú lo dejaste como un consolador, Señor Jesús, pueda confortar, Señor Jesús, nuestra alma, Señor. Oh, Señor Jesús, ahí Él es nuestra fuerza, Padre. Él es nuestro pronto auxilio, Señor Jesús. Oh, amado bendito, te damos gracias. Gracias sean dadas a ti, Señor Jesús. Por tanto, Señor Jesús, favor a nuestras vidas, Señor. Cantemos en esta hora y que usted le pueda decir al Señor: Señor, quiero permanecer en tu presencia. Señor, no quiero salir de ella, Señor. Cuando me vaya a mi casa, Señor, quiero siempre permanecer ahí en tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hemos leído que hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra, Señor. Dile al Espíritu Santo que lo necesitas, que mande su fuego a este lugar, que a través de su presencia quieres ver su gloria, su majestad, y que Él es tu fuerza, Él es tu ayuda. O Él es todo lo que necesitas, aun cuando te sientes sola. Recuerda que el Señor le dijo:
Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Siente la convicción de Dios que al hablar, al caminar, al decir, al poder exhortar, tiene que ser en la presencia. Y ahí va a venir una manifestación de su gracia a ti, para que puedas hallarla delante de los hombres. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Díselo hoy con toda convicción. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Dile gracias a tu amado. Él hoy te llena de fuerzas para que puedas ir esta semana con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y tu corazón, para que le puedas amar también a Él. Y siempre que quieras hacer algo para tu Señor, dile: Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir, porque en tu presencia vas a hacer la voluntad del Padre. En su presencia vas a ver milagros, pueblo amado. En su presencia vas a empezar a ver cómo el Señor obra a través de todas aquellas cosas que a veces humanamente no las vemos posibles. Hoy el Señor te dice: ve con mi presencia y haz lo que tengas que hacer. Solo recuerda que al llevar mi presencia, te dice el Señor, tienes un compromiso conmigo. Al llevar mi presencia, quiero vestiduras limpias, quiero vestiduras santas. Hoy es un tiempo, iglesia, para que tú puedas llevar la presencia del arca del pacto, pero que nuestros vasos puedan ser limpios. Y Dios va a empezar a honrarte a través de esa obediencia. Ve hoy con esa bendición, con esa presencia. Mientras estés en tu casa,
habita en la presencia, estés en tu trabajo, en tu negocio, habita en la presencia de Dios y vas a ver, oh, frutos, vas a ver esos deleites en tu vida. Gracias, que el Señor te guarde, que el Señor te lleve con bien, te guarde y que puedas ir. Y si el Señor no ha venido, estemos acá el próximo miércoles nuevamente en este lugar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ofrendas de palmas al Señor, que el Señor te guarde, te lleve con bendición a tu casa.